En esta ocasión se relató una historia de un hombre que con muchos de nosotros como lectores de la palabra de Dios hemos comentado mucho, con muchas personas y muchas plataformas. El Señor ha puesto estos mensajes a muchos pastores y evangelistas internacionalmente. Pero lo que me hace llamar la atención que mientras haya un corazón arrepentido, dirigido hacia un Padre terrenal, así como muestra la palabra, aquel Padre terrenal tuvo misericordia de su Hijo y lo abrazó. Amén. Por eso que es importante de que un padre acepte a su hijo. Espiritualmente la iglesia de Jesucristo. Por eso debemos de estar orando, intercediendo por los jóvenes. Personas y jovencitas en estos tiempos que están siendo abatidas, están siendo llevadas a otros sectores que no es el sector que el Padre los incitó a que ellas se fuesen. Por eso debemos de estar orando, intercediendo, porque la juventud se nos está perdiendo. La juventud se está perdiendo, mi hermano. Y por eso que tiene que haber una iglesia que tiene que interceder por la vida de los jóvenes. Y no solamente por la vida de los jóvenes, sino por las vidas de los familiares, de los padres. Están dejándose perder a sus hijos porque piensan que todo lo que el mundo les ofrece, todo es bien para ellos. Pero el favor de Dios están perdiendo esa fragancia que es la fragancia del Padre, que nos permitió para que nosotros como padres llevásemos a nuestros hijos a los pies de Jesucristo. Por eso que los jóvenes hoy en día le están dando la espalda a Dios. No es por lo que el joven piensa, sino es por lo que los padres hayan pensado creer que Dios para ellos, estar Dios en un hogar, para ellos no es tener mucha felicidad. Pero estas personas, estos padres se han equivocado en pensar que Dios no ha establecido en un hogar, no es un bienestar para un hogar. Estas personas están equivocadas porque Dios estableció primeramente el hogar para que su presencia estuviese en el hogar, para que el padre y la madre comprendieran el amor de Dios en el hogar. Amén. Por eso hemos desarrollado un tema en esta noche que se nos ha titulado el desarrollo de un crecimiento y del creyente nacido de Dios. Amén. El desarrollo de un crecimiento. Por eso que el Señor en el principio tuvo que haber un desarrollo. Amén. En la vida de las personas siempre tiene que haber un desarrollo. Pero en ese desarrollo comienza, como se llama, el crecimiento. Amén. O viceversa. O como ustedes han pensado creer. Pero usted tiene que darse cuenta de algo. Dice, el desarrollo es ya algo creado, ¿verdad? Que crece, es un desarrollo. Amén. Entonces, usted tiene que palpar algo. Claro, a lo loco dirán, a lo loco, ¿qué es lo que dijo el pastor ahí? Pero no es a lo loco. Porque siempre tiene que haber un desarrollo y un crecimiento que equivale a lo mismo. Pero el crecimiento y el desarrollo va equilibrado a lo que se creó, a lo que se formó, a lo dicho de la palabra de Dios. Por eso que en cierta ocasión aquella madre, esposa de Isaac, dice que ella tenía 2 naciones en el vientre. Tenía dos generaciones en el vientre de Rebeca. Y Rebeca veía cómo su vientre estaba siendo golpeado porque había 2 naciones en ella.
En esas dos naciones que había una nación que era puesta como Jacob, y la otra nación era Esaú. Por eso que Rebeca, en cierta ocasión, cuando hace ver que estas dos naciones estaban saliendo de su vientre, uno salió agarrado del tobillo, salió Esaú, pero el otro venía agarrado del tobillo de Esaú. Ese era Jacob. Pero el desarrollo de Esaú era un desarrollo totalmente terrenal, pero el crecimiento de Jacob era el crecimiento de Dios. Por eso que muchos pensamos tener un desarrollo, pero muchos no tienen el plan de poder crecer. Muchas personas se desarrollan, ay Señor Marrandacán, muchas personas se desarrollan, pero cuando se desarrollan se asustan, porque están viendo que hay miembros de su propio cuerpo que se ve que se desarrollan, y cuando lleguen a darse cuenta dicen, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El joven se le ve que ya sale como con más músculo, y la mujer como que se siente que ya siente otras cosas más adicionales. Pero lo que quiero explicarle en esta noche a usted, para que se agarre y se pueda caer de la silla, es sobre los desarrollos de la vida. Amén, amado. Usted se puede reír esta noche, porque lo más importante de las cosas de Dios es que usted tenga un buen desarrollo, para que usted pueda sentir la presencia de Dios y pueda desglosar la palabra de Dios. Amén. Alabanza sea Cristo. Esto está permitido uno para reírse también. Amén. Por eso que dice, y del creyente nacido de Dios. Amén. Por eso, hermano, iglesia, mire, Rebeca, cuando vio que estas dos cositas estaban saliendo y peleando, ella percibió el crecimiento de Esaú. Porque usted como madre y usted como padre, usted sabe cuál es la naturaleza y cómo es el crecimiento de su hijo. Si su hijo va en buenos pasos, usted se alegra. Pero a su vez, si su hijo está creciendo en malos pasos, usted se enervia. Usted se siente temerosa por la persecución que va a tener su hijo. Por eso que en cierta ocasión llevó una persecución. Rebeca tuvo una decisión que tomar. Por eso que cuando veía el desarrollo de Esaú, dice que Esaú estaba inclinado a las cananitas. Esaú estaba inclinado a las cananitas. Estas mujeres cananitas eran mujeres que estaban desviadas a no hacer la voluntad de Dios. Esaú estaba pendiente que las cananitas estuvieran al lado de Esaú. Pero cuando Rebeca percibía el crecimiento de Esaú, veía también el desarrollo que llevaba Jacob. Jacob llevaba un desarrollo diferente al crecimiento de Esaú. Una cosa es tener el crecimiento cuando la formalidad de vida es terrenal, y el crecimiento cuando viene de Dios. Porque cuando hay un crecimiento en las cosas de Dios, es cuando la persona tiene conocimiento y voluntad y creatividad a las cosas que vienen de Dios. Por eso que aquella ocasión llamada Rebeca comenzó a tener en cuenta dos naciones. Una nación que podía percibir, destruir el plan de Dios, que era con Esaú, pero también percibió el crecimiento de Jacob cuando veía en Jacob algo diferente. Por eso que muchos de nosotros debemos de darnos cuenta el crecimiento y de cómo y de qué forma llevamos nosotros las cosas. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Amén. Ya como que nos enfilamos. Ya se enfiló. Aleluya. Aleluya.
Entonces, cuando Rebeca percibió estas dos naciones, le tuvo que dar la originalidad al crecimiento y al favor de Dios. Porque cuando Esaú percibía más las cananitas, Dios percibió también en que Esaú podía llevar las riendas. Pero así como Esaú tenía pendientes más los ojos en las cosas terrenales que las cosas espirituales del Padre, Dios en su interior colocaría en Rebeca de que accionaría algo para que Jacob percibiera y pudiera crecer sanamente. Dice la Escritura que cuando estas dos naciones salen, comenzaron a percibir, ver los crecimientos de cada persona. Usted y yo podemos agregar algo y ver varios puntos. El desarrollo. Hay un desarrollo en la vida de un creyente. Cuando la persona conoce a Dios, Dios comienza a darle favores para que la persona comience a caminar sobre el favor de Dios y comienza a tener un desarrollo sano. En medio del desarrollo sano tiene que haber la especialidad de ver cómo viene el crecimiento y cómo avanza el crecimiento de la persona. Por eso que cuando Rebeca vio la necesidad de ver que Jacob tenía más interés en las cosas de Dios que Esaú, tuvo que tener un potencial de hacer que la voluntad de Dios se cumpliera. No era que Esaú pudiera desperdiciarlo, pero Rebeca percibió creer que Esaú, mientras pensaba más en las cosas del mundo, en las cosas terrenales, iba a desviar la voluntad de Dios. Por eso que nosotros como sus hijos, que somos arrebatados como tizón encendido en medio de las llamas del fuego que ardía en la desesperación y la angustia, por eso que usted y yo nos vemos con un diferente desarrollo. Ahora nosotros llevamos un desarrollo sano, llevamos un desarrollo espiritual, donde nosotros nos damos de cuenta cómo ahora vamos creciendo. Usted ahora va creciendo y va aumentando en sabiduría como en estatura. Por eso que en cierta ocasión también percibieron sobre la importancia de Jesucristo, porque Jesucristo, aunque Jesucristo en su pequeña estatura, para muchas personas ver que ese niño nazareno, nacido del vientre de una mujer virgen, veía cómo este hombre no pudiera tener tanta sabiduría porque era tan pequeña de edad. Pero este jovencito llamado Jesucristo de Nazaret, este jovencito nacido de María, nacido del vientre, un vientre donde Dios estableció colocar un pacto sobre aquel vientre, un vientre donde era totalmente virgen. Dios le estableció llamar y hacer conforme a su voluntad. Por eso es que cuando Cristo nace, este niño nacía, y dice que mientras él crecía, se fortalecía y tenía gran conocimiento. La importancia de ahora que nosotros conocemos a Dios, usted parte que no puede crecer un poco más allá. Usted dice, ¿cómo voy a crecer ahora? En estatura. Ya usted llegaría al límite de su estatura, pero el límite de la estatura del espíritu no tiene tiempo, es decir, no tiene barrera. Amén. Amén. Usted puede percibirse ahora que usted llegó a su límite de la estatura, es decir, que usted no va a crecer más de ahí. Usted llegó hasta ahí, pero espiritualmente hablando, la expansión de la madurez, mire, usted puede estar ahorita como habla, Es ilimitada. eso es ilimitada. ¿Me explico ahora? Eso es así, expansiosa. Esa no hay límite. Amén. Dice que el crecimiento, vamos para el libro de Lucas 2:51. Y dice así: y descendió con ellos y vino a
Nazaret. Descendió con ellos y volvió Ajá, a Nazaret. a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aleluya. Note que dice, y descendieron con ellos y vino a Nazaret. Y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué era lo que María atesoraba de Jesús? ¿Qué es lo que atesoraba en su corazón? La palabra. La palabra. Porque María, aunque dio a luz a su hijo Jesús, María atesoraba la palabra que salía de la boca de su hijo, llamado Jesucristo. Y dice la palabra, Jesús, dice la palabra que María atesoraba la palabra de Jesús. ¿Cómo la atesoraba? Porque ella, a pesar de ver la estatura de Jesús, veía que había mucho crecimiento, era en lo espiritual. Por eso que ella percibía mucho más. No era en la estatura, sino lo que llevaba el envase. Mira lo que Aleluya. dice el 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Crecía en todo. Y dice así, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para Dios y los hombres. Gloria a Dios. Es decir, que el crecimiento que tenía Jesús era con sabiduría, con estatura y con gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Si usted está viendo que por eso se tiene que estar orando por los jóvenes, por eso se está clamando por los jóvenes. ¿Por qué debemos estar clamando por los jóvenes? Porque los jóvenes hoy en día están creciendo, pero están creciendo sin sabiduría, sin gracia, sin Dios y sin paz para los hombres. Imagínense ese error que tienen ahora. ¿Ah? Y con estatura. Crecen con estatura, pero no tienen sabiduría, Gracias. no tienen la estatura de la gracia de Dios, no tienen gracia, no tienen ni a Dios y no tienen paz con los hombres. Por eso que la palabra dice en el libro de Proverbios, dice que huye el impío sin que nadie los persiga. Es decir, que las personas, si no tienen la gracia de Dios y no tienen a Dios, van a estar actualmente huyendo, porque no tienen a Dios y su crecimiento para ellos es sin tener a Dios. ¿Entiendes? Entonces hoy tenemos que ver cómo Dios está haciendo para que el favor de Dios se cumpla a través del crecimiento que usted tenga. Por eso que la misma palabra declara, y descendía con ellos y vino a Nazaret y continuaba sujeto a ellos. ¿A quién? A su madre. Hoy en día los jóvenes no están sujetos ni a su madre, ni a su padre, ni a nadie. Entonces están perdidos. Usted ve a las 10 de la noche y ya están en las esquinas. Claro, eso lo hacían sus pastores hace mucho tiempo, pero era porque no tenía a Cristo. ¿Me explico? Y ya porque ahorita seguro que su pastor no tiene su cierta edad y ahora no anda por ahí. Pero verdaderamente, por eso que ahora nosotros como iglesia debemos de estar orando para que esos jóvenes no se sigan perdiendo. Porque es que se siguen perdiendo. Amén. Se siguen perdiendo. Mire, hermano, muchos jovencitos se están perdiendo porque no tienen orientación familiar, primeramente. No tienen
orientación familiar ni orientación del padre ni de la madre. Entonces tiene que traerse la madre